buenos días mis niños. En el día de hoy, en el área de español, nuestro tema es el cuento y la fábula. También recordarles que la primera página son las instrucciones y que estos temas los vamos a abordar desde la cartilla. Entonces vamos a iniciar con el cuento. Entonces nos dicen que el cuento es una narración corta en donde se encuentran las aventuras y conflictos que le suceden a los personajes, reales o imaginarios. Dice también que el cuento tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. ¿Qué sucede en el inicio? En el inicio dice que se presentan los personajes, sus características y el lugar donde viven. El desarrollo dice que ahí es donde se describen los conflictos o retos que tienen los personajes. Y el final dice que es donde se resuelven los problemas, se logran las metas y donde termina la historia. Ahora, mis niños, ¿qué vamos a hacer? Para reforzar el tema, vamos a desarrollar las siguientes actividades en la cartilla. Entonces, vamos a ubicarnos en la página 66 y vamos a hacer lectura del siguiente cuento. Entonces, este cuento está en la página 66 y termina en la página 67. Entonces hacemos lectura del cuento. Dice, devuélveme mis piojos. Matías vivía en un lujoso apartamento con amplias ventanas y con una cerradura con alarma de rayos láser. Pero Matías se aburría de estar solo en casa. Sus padres se iban muy temprano. Cuando regresaban ya tarde, solían encontrar a Matías dormido entre sus videojuegos y cachivaches electrónicos. ¿Le haría falta una hermana pequeña?, sugería su padre. Así se podría jugar con ella. Ni hablar, replicaba su madre. Eso me obligaría a dejar de trabajar y entonces no podríamos pagar el alquiler del apartamento. Un día Matías notó que le picaba bastante la cabeza. Se la rascó energéticamente y descubrió que tenía piojos. Piojos, y añadió, Dios, quiero un piojo de pionconía. Seguimos en la página siguiente que continúa la lectura. Matías no lo sabía, pero esta frase, dicha por el azar, era una frase mágica. Gracias a ella, los piojos fueron capaces de hablar y se volvieron obedientes. Matías les dio la bienvenida. Luego pintó a uno de rojo y a otros de amarillo y organizó un torneo de piojos. Al llegar la noche, siempre recogía a sus amigos en una caja de fósforo y con un mechón de sus pelos los acondicionaba una mullida cama. Si los ve mi madre, estarán perdidos. Pero ¡ay! Un día su madre volvió a casa temprano. Abrió la puerta y encontró a Matías con sus piojos en la bañera. Entonces dio un alarido. La madre se llevó a Matías al cuartel. El peluquero de los soldados en 5 minutos rapó a Matías, quedando sin un solo piojo y sin un solo pelo. Devuélvame mis piojos, refunfuñaba Matías. Ni lo sueñes, decía su madre. Y mientras decía esto, vio una nube negra detrás de su carro. Creo que voy a tener que llevar el carro a una revisión. Echa mucho humo. Pero, ¿se trataba en realidad de humo? Con esto finalizamos la lectura. Ahora pasamos a la siguiente página. En la página 68 del libro del lenguaje. En esta página dice, completa el cuadro de acuerdo con lo leído en el cuento anterior. Entonces,
dice cómo inició la historia, qué pasó y cómo terminó la historia. Entonces, esto viene siendo lo que es el inicio, el desarrollo y el final. Entonces, aquí recordemos que cómo inició la historia. Entonces, vamos a escribir acá que Matías vivía en un lujoso apartamento. Aquí, ¿qué pasó? Es el desarrollo del cuento. Entonces, aquí vamos a escribir. Recordemos que aquí Matías notó que le picaba bastante la cabeza, se la rascó y notó que tenía piojos. Entonces vuelvo y repito, aquí quedaría Matías notó que le picaba bastante la cabeza, coma, se la rascó y notó que tenía piojos. Cómo termina la historia es el final del cuento. Entonces vamos a escribir acá. El peluquero rapó a Matías, quedando sin un solo piojo y sin un solo pelo. Ese sería el final de la historia. Luego pasamos a la siguiente página, a la página 69. En la página 69 dice el primer punto, desarrolla el punto 1, 2 y 3. El primer punto dice, colorea la vivienda en donde vive Matías según la narración del cuento. Entonces, Matías no vivía ni en una casa, ni en una choza, él vivía en un hermoso apartamento. Entonces, vamos a encerrar esta imagen con color rojo o con lápiz. Luego dice el punto 2, marca con una X la frase correcta. Matías se aburría mucho en casa a pesar de estar acompañado de su mamá todas las tardes después de la escuela, tener muchos videojuegos y juegos electrónicos, tener una hermanita. Entonces aquí recordemos que la respuesta sería esta. Tener muchos videojuegos y juegos electrónicos. Vamos a hacerle una X aquí en este cuadrito. Luego de ese punto sigue el punto 3. El punto 3 dice, cuando la mamá de Matías le replica a su padre, ni hablar. Esta expresión indica que ella está de acuerdo con la idea de tener una hija, que ella no está de acuerdo con la idea de tener una hija. Entonces aquí marcaríamos este cuadrito, porque ella no estaba de acuerdo en tener una hija. ¿Listo, mis niños? Ahora pasamos a otro nuevo tema. Ese es el tema del cuento. Ahora vamos a conocer qué es la fábula. La fábula nos dice que es una narración en donde sus personajes son animales, plantas u objetos que tienen características humanas. Si ve que hay una diferencia entre lo que es la fábula y el cuento, aquí ya los personajes son animales, plantas u objetos. A diferencia de los cuentos, la fábula no dejan enseñanzas conocidas, nos dejan enseñanzas conocidas como moralejas que aparecen al final de la historia. La moraleja, mis niños, viene siendo como una advertencia o como un consejo que nos permite reflexionar sobre nuestros actos para no cometer los mismos errores de los personajes. Esa es la moral. Entonces, dice que tiene una personificación y una moraleja. ¿De qué trata la personificación? Dice que son los animales, las plantas o seres inanimados adquieran cualidades humanas. Por ejemplo, el sol habla,
el viento sopla, la tortuga piensa, la liebre es perezosa. La moraleja, una enseñanza o valor que debemos practicar y se escribe al final de la historia, los que le hablaba anteriormente sobre la moraleja. Por ejemplo, los constantes y perseverantes ganan la carrera. Eso es lo de la fábula. Ahora vamos a hacer actividades de la cartilla para reforzar el tema sobre lo de la fábula. Nos vamos a ubicar también en la página 70 del libro grueso del lenguaje y nos dice que desarrollar el punto 1 y hacer lectura de la historia. Entonces el punto 1 dice, escribe cualidades o defectos humanos que se podrían atribuir a los siguientes animales. Entonces observamos un perro, un gato, un perro, un conejo y un ratón. Acá dice, el gato es bonito, podemos escribir una cualidad. El perro es flaco, acá se ve como un perrito flaco, entonces escribo aquí flaco, eso sería como el defecto. El conejo es hermoso, escribo aquí hermoso. Y sería la cualidad, acá sería el ratón es feo, ahí sería el defecto. Luego dice lee la historia, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Leer esta historia, el asno vestido con piel, la vamos a leer 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, para poder entender y comprender. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en la página 72, dice que desarrolle el punto 1, 2 y 3. Entonces el punto 1 dice, colorea los elementos principales de la fábula. Entonces los elementos principales de la fábula son la personificación, coloreamos aquí, y la moraleja, coloreamos aquí. Luego nos dice, marca con una X la imagen que representa mejor la siguiente moraleja. Al que madruga, Dios le ayuda. Este niño estaba despertándose, pero no se ha levantado. Esta tiene mucha pereza, no la tachamos. Vamos a tachar a este niño que sí se madrugó a levantar y ya está jugando con sus compañeritos en el parque. El punto 3 dice, une cada personaje con las características humanas que se pueden identificar en él. Tenemos aquí una tortuga y tenemos aquí el gato con botas. Entonces la tortuga, una característica es que es lenta, entonces lo relaciono lento con la tortuga, y perseverante. Relaciono con perseverante la tortuga. Esta actividad la podemos hacer con color si queremos, de varios colores o con lápiz. Podemos decir del gato con botas, una característica es que es amistoso, entonces relaciono la palabra amistoso con el gato con botas. Hablador, lo relaciono la palabra hablador con el gato con botas. Y que es muy glotón, entonces relaciono también la palabra glotón con el gato con botas. Listo, mis niños, este es el tema del día de hoy, espero que haya quedado claro. Un abracito, buen día.